Bienvenidos a otro programa de Enlatados Imperiales. Esta vez, La sed del torturador de Andy Smiley, una impresionante traducción de Rodina y una corrección de Iceman. Necesito saber, tengo que conocer lo que se esconde bajo la carne, que da poder a un hombre para seguir respirando cuando la muerte es mucho más fácil. Debo infligirte dolor para ponerme a tu nivel, para poder despojarte de tus falsedades y tus pretextos. Tengo que mostrarte a mí mismo para poder conocer tus secretos. Adagio del torturador. El rugido de Apolus resonó entre el aullido de los retropropulsores con los que descendía a tierra. Aterrizó con fuerza, esparciendo la dotación de un mortero y triturando al observador bajo sus botas de ceramita. Las costillas del enemigo se agrietaron, los fragmentos de hueso se clavaron en sus entrañas mientras sus órganos internos se ahogaban en sangre. Apolus sonrió. Los otros 6 miembros de su compañía de la muerte aterrizaron en torno a él en ordenada formación. El fuego de sus retropropulsores quemó la carne de numerosos guerreros enemigos, llenando el aire del desagradable olor a la carne quemada. Entréguenles la muerte. Apolus abrió fuego con su pistola Volter, lanzó una ráfaga de proyectiles reactivos que destrozaron un trío de enemigos. La hermandad del cambio estaba por todas partes. Una multitud de túnicas de color malva y máscaras de ónix que avanzaban hacia ellos con un fervor implacable. Apolus cambió el selector de fuego automático y disparó de nuevo. Toda una fila de cultistas de la hermandad cayeron, sus cuerpos despedazados, pulverizados por los proyectiles explosivos, pero no vacilaron. Sin hacer ningún caso a las pérdidas sufridas, la hermandad atacó a Apolus como una masa de hombres poseídos. La punta de una alabarda con pinchos se estrelló contra el blindaje de su hombro. Se apartó del empuje del hombre que lo quería destripar y empujó el cañón de su pistola contra el torso de su atacante. Apretó el gatillo. Una lluvia de pedazos de carne y miembros reventados cayó sobre el ángel, salpicándolo de rojo carmesí, el negro de su armadura. El penetrante olor de la sangre era sofocante. Era un canto de sirena. Llamaba al asesino que vivía en su interior para que avanzara y exprimiera la masa de carne que tenía ante él. Otra hoja brilló hacia él, pero el golpe, desviándolo hacia abajo con sus crucius, y giró su pistola Volter hacia la máscara de otro miembro de la hermandad. El golpe impactó en un lateral del cráneo del cultista. La pistola Volter aún llevaba pegotes de cerebro cuando Apolus la giró a su alrededor y disparó contra la interminable horda malva. Los miembros de la hermandad habían sido humanos una vez.
Los estudiosos del mundo librarium, Onuris City, habían sido consultados por todos aquellos que podían permitírselo, desde cardenales a gobernadores planetarios, pero los estilistas habían dado la espalda al emperador y a su imperio, habían hecho juramentos secretos a los dioses oscuros, quemaron sus librariums y denunciaron las enseñanzas de la criarquía. Apolus gruñó mientras acribillaba otro grupo de asaltantes. Podía oler la mancha de la diformidad en ellos. Estaban empapados en ella. Fluía de sus poros como un dañino veneno. Un símbolo de advertencia brilló en la pantalla de su casco. Solo le quedaba un proyectil. Desechó la advertencia con un gruñido y disparó la cabeza del atacante cuyo abultado torso estaba en desacuerdo con sus huesudas piernas. Solo un aspirante primerizo era incapaz de saber cuánta munición le quedaba por el peso de su arma. Apolus trabó magnéticamente su pistola en su armadura y hundió el cuchillo de combate en el hinchado cuello del cultista más cercano. Detrás de ellos, los fusiles del octavo de Cadia continuaban disparando en un desesperado intento de mantener la línea contra el avance de la hermandad. El chasquido de 100.000 fusiles láser crepitaban como relámpagos en el aire, mientras que 1000 volters pesados continuaban su atronador rugido. Delante de él, la compañía de la muerte seguía avanzando hacia adelante. Blandiendo sus espadas y a dos manos, cortaron un camino a través de las filas de la hermandad. Extremidades huérfanas caían desde el cielo como un tétrico granizo, arrancadas de torsos destrozados por los dientes de adamantium de las armas de la compañía de la muerte. Pero aún así, el enemigo seguía lanzándose hacia ellos, arañando y agarrando sus brazos y piernas, pese a todo su vigor y fuerza, incluso alimentados por la rabia. Apolus sabía que sus hermanos finalmente serían derribados al suelo, ahogados bajo la marea de carne que los atacaba. Apolus alzó sus brazos, unas extremidades revestidas de ceramita capaces de romper costillas y mandíbulas. Tenía que recuperar la iniciativa, mantener el impulso. Síganme, gritó Apolus por el box. Dobló las rodillas, inclinando sus retropropulsores hacia los enemigos que tenía detrás. Con un pensamiento activó el mecanismo. El cultista que tenía justo detrás murió al instante, incinerado por el chorro de fuego. Decenas más se estremecieron gritando. Su carne se desprendía de sus cuerpos como cera derretida. Los furiosos propulsores lanzaron a Apolus hacia adelante, hacia la formación enemiga. Metió su barbilla bajo la hombrera utilizando la protección del hombro como ariete. Huesos y cuellos se rompieron mientras se abría camino a través de las filas de la hermandad. Un nuevo símbolo en rojo parpadeó en su pantalla. Combustible agotado. Pulsó el broche de liberación y el propulsor cayó. El impulso lo llevó otros 10 pasos hacia adelante. Rodó sobre sí mismo, derribando a un puñado de asaltantes antes de levantarse de un salto para comenzar la matanza nuevamente. Capellán Apolus. La voz del coronel Morholt crepitó en su oreja. Ignoró la llamada y empujó hacia adelante. Sus armas se movían como borrones a su alrededor, por mero instinto, arrancando extremidades a su paso. La sangre rugía en sus venas, sus corazones gemelos bramaban. Eran los directores de un coro que lo lanzaban a través de la danza de la muerte. Eso era lo que significaba ser un desgarrador de carne. Perderse en la alegría de la matanza, mutilar, matar. Esvisceró a un enemigo y le arrancó el estómago a otro, mientras estampaba su bota hacia abajo aplastando el cráneo de un cultista al que un instante antes había arrancado una pierna. Una gruesa capa de sangre cubría su armadura. La sangre se agolpaba alrededor de su gola. Se sentía más ligero sin los retropropulsores, y su avance a través de la selva de cuerpos se hizo más rápido. Pero la compañía de la muerte ya estaba muy delante de él, triturando la hermandad, convirtiendo los pegajosos trocitos de carne que se deslizaban sobre sus armaduras como aguanieve carmesí. Capellán, ha extendido demasiado su línea. Debe retroceder hacia el sector. Apolus apenas escuchó las súplicas del coronel. Toda su atención estaba fijada en un gigantesco cultista. Trataba de golpearlo hasta la muerte con un par de crepitantes martillos de guerra. Rodeado por todas partes por el abrumador número de enemigos, Apolus no tenía espacio para maniobrar. Bloqueó el primer ataque del gigante con su Crucius.
Una neblina de energía abrasadora brotó cuando las dos armas chocaron. El capellán sintió como sus pies se deslizaban por la fuerza del golpe. La tierra bajo sus pies estaba resbaladiza. Los continuos bombardeos y el paso de cientos de guerreros la habían revuelto y convertido en una pasta espesa. Gruñó mientras se agachaba para reafirmarse sobre el suelo y mantener el equilibrio. El gigante avanzó hacia él, blandiendo sus armas. Apolus esquivó el golpe, entró en su guardia y lanzó su cabeza hacia la mandíbula del gigante, y sonrió al escuchar el repugnante chasquido del hueso al romperse. A continuación, invirtió el ataque, lanzó un cabezazo hacia la cara del gigante. El golpe quebró la placa frontal de la criatura, gritó de dolor cuando trozos de obsidiana de la máscara se incrustaron en su piel. El gigante dejó caer sus armas para intentar arrancarse los pedazos clavados en su carne. Ahora muere. Apolus lanzó un gancho al pecho de su enemigo. El gigante sufrió un espasmo y la sangre comenzó a brotar de su boca destrozada cuando el capellán clavó sus dedos alrededor de su corazón. Con una sonrisa, Apolus oprimió el órgano hasta que reventó. Liberando su mano, decapitó a otro miembro de la hermandad, incluso antes de que el gigante se desplomara sobre la tierra. Mantenga la posición, que el emperador le maldiga, mantenga la posición. La voz del coronel Morholt se convirtió en un persistente zumbido en el oído de Apolus. Gruñó en respuesta, desactivando la alimentación del comunicador mientras rasgaba con su crucius a otro peón del archienemigo. Su deber era dirigir a la compañía de la muerte en la batalla, dirigir su rabia hacia el corazón del enemigo. Detener su rabia estaba mucho más allá de su capacidad, solo podrían ser saciados por la sangre, no en cualquier lugar, sino en las gargantas del enemigo. El hermano Luciferus se lo había dejado bien claro antes de enviarlo a este planeta maldito. Apolus sonrió. El bibliotecario jefe de los desgarradores de carne nunca había dicho mayor perogrullada. Hacer que ahora la compañía de la muerte se diera la vuelta sería invitarles a que descargaran su rabia sobre Morholt y el resto de su regimiento. Una runa de advertencia brilló persistentemente en la pantalla retinal de Apolus cuando el auspex de su armadura detectó proyectiles de artillería en camino. Morholt. Gruñó Apolus. Bloqueó su crucius en su armadura y agarró por la cabeza un enorme cultista que tenía cerca. El enorme traidor lanzó un grito estrangulado cuando Apolus se lanzó al suelo, arrastrando al desgraciado cultista sobre él para cubrirse con su cuerpo. Activó los amortiguadores de audio. Gruñó Apolus. Bloqueó su crucius en su armadura y agarró por la cabeza un enorme cultista que tenía cerca. El enorme traidor lanzó un grito estrangulado cuando Apolus se lanzó al suelo, arrastrando al desgraciado sobre él para cubrirse con su cuerpo. Activó los amortiguadores de audio de su casco para preservar su audición. Apenas un latido de corazón antes de que las explosiones retumbaran a su alrededor. Yo soy su espada, y él es mi escudo. Apolus bramó el mantra con los dientes apretados mientras el suelo se estremecía por múltiples detonaciones. Los proyectiles de asedio detonaron, provocando tremendas explosiones, lanzando surtidores de tierra y de cuerpos desgarrados por los aires, como los incandescentes chispas de un petardo. Las llamas pasaron sobre el capellán, incinerando al traidor bajo el que había buscado refugio y quemando los pergaminos con letanías de su servo armadura. El calor ablandó la tierra bajo él, permitiendo que su masa acorazada se hundiera aún más en la tierra removida. Al finalizar el bombardeo, los datos biométricos se deslizaron a través de su pantalla retinal. Las ondas expansivas de las explosiones habían afectado sus órganos, pero su servoarmadura lo había protegido y ya estaba sanando. Un par de señales identificadoras descoloridas le dijeron que Urim y Rashnu habían recibido sendos impactos directos, convertidos en una lluvia de pedazos de carne por el bombardeo de la artillería. Descansen bien, hermanos. Cuando la batalla hubiera terminado, Apolus reuniría los fragmentos que quedaran de sus armaduras y los llevaría a la Basílica de la Memoria. Allí se realizaría el duelo, tanto por los muertos
como por la semilla genética perdida. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Gritó Apolus por el box. Una ráfaga de estática fue su única respuesta. Gruñendo, se incorporó fuera del hoyo, maldiciendo mientras sus guantaletes se deslizaban entre el barro. ¡Alto el fuego, Morholt! ¡O por la sangre que yo mismo te mataré! Apolus inspeccionó el paisaje destruido. Los enemigos muertos alfombraban el paisaje como juncos morados aplanados por el viento. Los restantes 4 miembros de su compañía de la muerte estaban esparcidos a lo largo de su flanco izquierdo, entre una línea de cráteres poco profundos. El fuego de los láseres parpadeaba desde uno de los extremos de la zona bombardeada. La hermandad comenzaba a recuperarse. Un proyectil de cañón automático rozó su hombrera, haciéndole girar en el barro. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! Rugió Apolus cuando recuperó el equilibrio, pero la compañía de la muerte ya estaba cargando contra la hermandad. Los bolters ladraban en sus manos mientras avanzaban entre una lluvia de disparos láser. Las extremidades de Apolus ardían mientras sus piernas le impulsaban hacia el enemigo, ignorando los disparos láser que rozaban su armadura y los proyectiles sólidos que levantaban surtidores de tierra en su camino. Cargó contra la formación enemiga. 10 pasos más y estaría entre ellos. Sus guantes iban a rebosar de sangre y vísceras cuando destrozara sus blasfemas formas. Algo invisible golpeó a Apolus en el pecho, lanzándolo al suelo. Aterrizando con fuerza, una grieta serpenteaba a lo largo del peto de su armadura. Gimió al levantar la cabeza. Intentó parpadear para aclarar su visión. Los supresores del dolor inundaron su torrente sanguíneo, pero no lograron calmar el punzante dolor de su cráneo. El enemigo dejó de disparar. Gruñendo por el esfuerzo, Apolus se puso de pie, se tambaleó hacia adelante, pero el suelo subió a su encuentro. La sangre le llenó la boca cuando su cabeza golpeó contra la tierra. Rugiendo de frustración, comenzó a gatear, incluso se arrastraría si fuera necesario. Solo la muerte acabaría con su ira. Delante de él, la línea de la hermandad estaba inmóvil, burlándose de sus esfuerzos. Tras su yelmo, con la parte frontal en forma de cráneo, el rostro de Apolus se convirtió en un rictus de puro odio. Dirigió su mirada hacia la fila de los traidores, en busca de alguna señal de su compañía de la muerte. Un breve destello de una armadura de espejo negra entre las túnicas malvas llamó su atención. Iba a mirar otra vez, pero en ese mismo instante, su cuerpo fue arrancado del suelo y lanzado por los aires. Su impacto contra el suelo fue brutal, tanto que partió alguno de sus huesos. Un ardiente dolor pasó a través del capellán, como si una aguja fundida se estuviera clavando en su médula. No podía moverse. Sus extremidades estaban clavadas en la tierra, atrapadas bajo un enorme e invisible peso. En su armadura comenzaron a formarse placas de gélida escarcha, silbaban mientras se agritaban y deformaban. El hedor a azufre envenenó el aire a su alrededor. Psíquico.